La Revolución iraní, 1979, fenómeno político religioso. La Revolución iraní, también conocida como Revolución Islámica o Revolución de 1979, fue el proceso de movilizaciones que desembocó en el derrocamiento del conocido Shah Mohammad Reza Pahlavi y la consiguiente instauración de la República Islámica, actualmente vigente en Irán. Por este motivo, se suele calificar a la revolución como de islámica, aunque en realidad fue un movimiento amplio y heterogéneo que progresivamente fue siendo homogeneizado por el clero chiita, quien estaba liderado bajo el mando de Ayatollah Khomeini, quien es un líder espiritual denominada su religión como la de los chiitas. En 1953, el primer ministro Mohammad Mossadegh fue expulsado del poder al intentar nacionalizar los recursos petrolíferos, en una operación orquestada por británicos y estadounidenses, denominada la Operación Ajax. El Shah o emperador Mohammad Reza, que con el apoyo de los Estados Unidos y el Reino Unido dominaba la escena política iraní, empezó la modernización de la industria del país y al mismo tiempo eliminó toda oposición a su régimen con la ayuda de la agencia de inteligencia SAVAK. Estos planes modernizadores del Shah la denominaron Revolución Blanca. Se apoyó en la renta del petróleo y en la ayuda militar y logística de Estados Unidos. Así se emprendió una reforma agraria, la participación de los asalariados en los beneficios de las empresas, el sufragio femenino, la alfabetización y el intento de creación de una reforma de Islam favorable a estas reformas y al régimen. Sin embargo, las reformas no tienen los efectos anunciados. Una gran parte de la población se empobrece cada vez más, mientras que la oligarquía dominante se enriquece. Todo ello unido a un férreo control político y a un aumento de la represión paralelo al aumento del descontento. El descontento es aprovechado por el clero chií, quien, si mal no recuerdan, estaba a cargo de Ayatollah Khomeini. Contrario a algunos aspectos occidentalizantes del régimen, el clero se convierte así en el principal adversario de la monarquía, a pesar de que existían organizaciones de oposición laicas como el partido Tudeh, que era un partido comunista, el Frente Nacional, el Carácter Social Democrático y Urbano, y la extrema izquierda. El clero está bien organizado con una jerarquía similar a la del clero católico, lo que es propio del Islam chií y ajeno al Islam mayoritario, y cuenta con el apoyo de buena parte de la población del país. El chií se aproxima en un 80% de su población, que es en su mayor parte tradicional. Dado los modos occidentales, tanto el régimen como la oposición laica solo afectan a la población urbana. A finales de los años 70, cuando cunde el deseo del cambio del régimen, manifestaciones multitudinarias y represiones se suceden. El Shah entonces promete emprender reformas políticas, pero el descontento es tan grande que exige su renuncia. Un hombre capitalizará este descontento. Se trata de Ayatollah Khomeini, quien era el líder de los chiitas. Pero hay que recordar algo muy en claro que tenemos, que lo que se vivía era una dictadura, por lo que Ayatollah Khomeini, quien capitalizaría todo ese descontento de la población, fuera exiliado al vecino de Irak desde 1964, lo que hace que las tensiones políticas en Irán se acrecienten y que el régimen en Bagdad se deshaga de él, haciéndolo que se retire hasta Francia. Es donde desde allí Ayatollah Khomeini utiliza los medios de comunicación occidentales, convirtiéndolo en el portavoz de la oposición iraní. Después de esto, todo intento de sublevación era sofocado por la autoridad del Shah. Para ello, se basaba en el poder de la SAVAK. La SAVAK era un grupo policial que se encargaba de vigilar todas las actividades de la población civil. A ellos se les atribuye la desaparición y torturas durante el reinado del Shah. En la versión periodística de Rizat Kapuscinski de la historia basada en su experiencia como corresponsal, los SAVAK tenían métodos que iban desde quemar los párpados desde sus víctimas hasta lanzarlos contra las planchas de hierro al rojo vivo para quemarlos vivos. Entre los detenidos se destacan intelectuales del país. Estos oficiales actuaban como una policía del pensamiento, siguiendo la lectura del periodista polaco
ya que se encargaba de reprimir, de tal modo que era inclusive prohibido tocar temas en la calle relacionados con el Shah o su dictadura. Esta opresión, sumada con la desproporción social y económica que vivían en Irán en la década de los 70, provocó la caída del último líder de la dinastía Pahlavi. Según Kapuscinski, la revolución surge en Qom, un pueblo situado a 150 kilómetros al sur de Teherán, en donde la llama Joemi era originario. Este había sido un crítico de la gestión del Shah Reza, sobre todo por la pérdida de la moral y los valores islámicos y la intromisión de las potencias occidentales. El suceso que marcó la revuelta se debe a que el diario Teheran se publicó un artículo atacando a Jomeini. Allí se calificaba de extranjero, con toda la connotación que esto trataría, por tener abolengos indios. En Qom salieron a protestar a la plaza del pueblo indignados, coterrados de Ayatollah. Esto provocó que la policía intentara disolver la protesta. Estas estaban prohibidas por el régimen del Shah. Sin embargo, los manifestantes se quedaron allí, lo que hizo que los oficiales se subieran a los tejados de las casas circundantes de la plaza y abrieran fuego contra la multitud. El resultado, centenares de muertos. Esto trajo una consternación nacional que hizo que las protestas se repitieran a lo largo de Irán, causando las mismas nefastas consecuencias para la población civil, es decir, más muertos. Sin embargo, los levantamientos se fueron haciendo mayores y las protestas crecieron hasta llegar a Teherán. Aunque la policía y los militares trataban de reprimirlos mediante la violencia, no se podían detener. Kapuscinski cuenta que inclusive los estudiantes llenaban sus cuadernos con la sangre de los manifestantes en señal de advertencia. El ambiente se hizo demasiado tenso, entonces para el Shah, por lo que le dimitió y huyó. El 16 de enero de 1979, el Shah se exilia a Egipto y el 1 de febrero regresa al Joemi. Bajo su dirección, los islamistas consiguieron enseguida hacerse con las riendas de la revolución y reprimir los demás grupos. El 31 de marzo se hace un referéndum sobre la proclamación de la República Islámica. La opción del clero era respaldada, según los datos oficiales, por el 99,9% de la población. Todo esto hace referencia a que la política y la religión hacen un fuerte